Estamos con Esteban Montenegro, editor de Nomos Editorial, que entiendo es una editorial muy joven, ¿no? ¿Cuánto tiempo Sí, tiene? sí, arrancamos en el 2017, cerca de noviembre de 2017, y así que bueno, estamos casi por cumplir unos 2 años. Unos dos Pero bueno, años, bien. el primer libro lo publicamos recién en 2018, pero teníamos Sí, algunas actividades previas porque, digamos, más allá de lo que es la labor editorial nuestra, también somos un grupo de estudios, es decir, que veníamos realizando determinadas claro, actividades, claro. Es un publicando marco más cosas. grande que sí, sí, que la edición. Bueno, la razón por la que a mí en lo personal y en este proyecto en el que estamos tratando de discutir un poco cierta hegemonía cultural que tiene lugar en los últimos años, lo que más me gustó del planteo editorial es que realmente se para desde el disenso, digamos. Ahora la palabra disidente o disidencias están circulando mucho dentro de los discursos que estamos acostumbrados a consumir en medios y demás, pero en realidad es un disenso de tipo nominal porque justamente utilizando un montón de palabras como disenso, revolución y otras, se tiende en realidad a una hegemonía. El catálogo de autores que tiene Nomos es verdaderamente disidente de la hegemonía, digamos, que se maneja en... Las redes sociales son una parte, pero en realidad también tiene que ver con la academia, o con la formación académica. Por otro lado, me pareció muy interesante en una entrevista que te había hecho Nicolás Mavrakis, ver algo que yo no sabía, que los lectores de los autores que ustedes tienen, sobre los cuales vamos a hablar un poquito, porque no tenemos tanto tiempo, son leídos por gente muy joven. Vos hablaste de un público que oscila entre los 20 y los 45 años, algo que para mí es muy esperanzador porque a priori se puede tender a pensar que dentro del público joven hay como una falta de discernimiento que los hace ir a lo seguro o a los autores que están más recomendados o más palanqueados o más difundidos dentro de medios y redes y demás. Sin embargo, a mí me sorprendió muy gratamente que tengan lectores jóvenes y que publiquen a un tipo, por ejemplo, como Diego Fusaro o a otro como Alexander Dugin, que son muy distintos, que tienen perfiles muy diferentes, y que realmente están estableciendo una crítica bastante más contundente sobre ciertos pensamientos que se están estableciendo y que, bueno, se están estableciendo institucional y académicamente sin demasiada posibilidad de discutirlos. Lo otro que quiero destacar, y si querés podemos empezar, digamos, para que vos definas y hables de esto, es el elemento geopolítica. Geopolítica es una palabra que es o poco conocida o tiene mala prensa. Yo he visto en algunos referentes del feminismo, del movimiento de género, decir, bueno, la geopolítica, por favor, hablan de eso como algo, eh, digamos, no recuerdo con qué adjetivos la calificaban, pero, viste, casi como que el pensamiento de geopolítica, que después de todo es política internacional, no es mucho más que eso, tuviera que ver con el conspirativismo o con los libertarios, ¿viste? Hay como una especie de mala prensa sobre la geopolítica en particular. Y yo creo que no se puede pensar el presente y no se puede pensar en política ni en cultura, digamos, sin este elemento geopolítico. Digamos, cualquier lectura sobre la realidad o la coyuntura que no contemple la geopolítica como elemento va a estar sesgada. No sé si coincidís y me gustaría que ahora tomes la palabra vos, que ya hablé bastante, y que empecemos por esto de la geopolítica y su necesidad dentro del pensamiento. Bueno, en primer lugar, gracias Nancy y los compañeros de Encuentro Itinerante por la invitación. Nosotros nacemos un poco con esta preocupación por la geopolítica porque como proyecto
editorial y como grupo de estudios, nuestra formación, de los que conformamos Nomos, en mi caso soy filósofo, pero el resto de los compañeros, en su gran mayoría, vienen del ámbito de la geopolítica, o sea, estudiaron relaciones internacionales y cursan una maestría en geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Conjunta del Ejército. Entonces, tenemos digamos, esa confluencia de lo que es una reflexión filosófico-política, o del campo de las humanidades en general, con lo que es estrictamente del campo geopolítico. Y la geopolítica, bueno, ¿qué decir? Es la reflexión política aplicada al dominio del espacio geográfico, digamos, en todas sus dimensiones. Es decir, el espacio terrestre o continental, el espacio marítimo, el espacio aéreo y el ciberespacio. Es decir, podríamos decir que la reflexión sobre el poder, que es lo que hace a la política, abordada desde las ciencias o desde un pensamiento político estratégico, podríamos decir que si la alta política define el qué, la estrategia el cómo, la geopolítica es la que otorga el dónde y el con quiénes, ¿no? Esta es una definición que da Juan José Borrell, que es un experto en geopolítica que nosotros nos referenciamos mucho, porque, bueno, me parece uno de los focos que nosotros seguimos. Hay mucha gente que se dedica en Argentina a la geopolítica que lamentablemente no tiene mucha prensa, porque, como vos bien decías, es una ciencia que nace ya con sus estigmas a principios del siglo XX, ligada a las, digámoslo así, a las políticas de expansionismo de los estados europeos, pero que tiene un basamento científico y que puede ser y debe ser estudiada por nosotros que pretendemos tener una mirada, digámosle así, autónoma de la política exterior, entendiendo que nuestro país tiene todavía condicionamientos neocoloniales que son muy difíciles de subsanar. Entonces, me parece que la geopolítica es una herramienta que nos permite dimensionar la real situación de la construcción de poder en Argentina, y es una herramienta que la puede utilizar uno, que la debe utilizar uno, porque si uno no la utiliza, si uno no ocupa los espacios de poder, los ocupa siempre otro. Es decir, si uno no tiene una reflexión político-estratégica, si uno no atiende a qué espacios ocupar y qué espacios no, es decir, si no tiene un parámetro con el cual establecer prioridades para la política, entonces es muy difícil tener una política realmente coherente, que pueda alcanzar sus objetivos, pero además está permitiendo que las grandes potencias influyan sobre uno y ocupen el territorio y definan objetivos por nosotros. Entonces me parece que es un signo para todos los que, más allá de que no tengamos formación directa en geopolítica o en relaciones internacionales, la geopolítica es un campo de reflexiones que debería formar parte de las inquietudes, por lo menos generales, de todos nosotros, los que estamos preocupados por la política en general, o por las ciencias sociales o las humanidades. Me parece que no se puede dejar de lado esto a la hora de construir poder popular o construir poder nacional. Me parece que sea desde la posición político-ideológica que uno tenga, es una herramienta, digámosle así, ¿no? Y que quizás como está tan mal vista porque, a mi juicio, porque otorga una base material para la discusión ideológica. Y eso es como que la dificulta, digamos, para la gente que simplemente está dada a opinar ligeramente. La geopolítica te obliga a estudiar algo respecto de los temas de los cuales se está hablando y a referir el poder a una construcción concreta y no solo discursiva. Entonces, para aquellos que construyen discursos en el aire, es siempre una mala palabra mandarlos, digámoslo así, a estudiar geopolítica o a estudiar los condicionamientos geográficos del poder político. Y aparte tiene que ver siempre con la defensa, digámoslo así, ¿no? Porque si uno se pregunta qué es lo que hay que defender o qué es lo que tiene prioridad a la hora de la construcción de poder, nunca tiene que dejar de lado lo que es la pregunta por los instrumentos adecuados para defender el país. Y dentro de todos ellos están las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros entendemos que hay siempre mucha suspicacia respecto de esto,
pero que es indispensable, es un instrumento indispensable de la construcción del poder nacional, incluso si uno la piensa desde el necesario sostén que deben tener todos los gobiernos populares, como están siempre amenazados por operaciones de desestabilización. Entonces, bueno, esa sería un poquito una breve reflexión sobre la necesidad de la geopolítica, me parece. Esto de los lectores jóvenes, que a mí me parece prometedor, ¿cómo lo auditan ustedes y cómo ves en ese intercambio, digamos, la comprensión de estas cuestiones? Digamos, ¿es un lector menos o más prejuiciado por ahí que el académico promedio que se resiste a la geopolítica como método válido para comprensión o reflexión de la coyuntura? ¿Te parece que hay un desprejuicio que hace que alguien de 20 años pueda leer a Fusaro mientras que, o reconocer valor en Dugin o en alguno de los argentinos, de los pensadores argentinos, sobre los que después te pregunto algo, que no tienen tanta prensa o repercusión como Maresca o Vuela, que mencionabas en la entrevista que te leí? Digamos, ¿pensás que hay o no pensás, digamos, detectaste que hay menos prejuicios dentro de lo que son los lectores de ustedes, ¿no? Sí, en particular, nosotros, el primer libro que sacamos se llamaba Geopolítica Existencial, un libro de Alexander Dugin, Sí, que convocó mucha sí. gente y que es el que más se vendió además. Y en torno a ese libro apareció un montón de gente preocupada por la geopolítica en particular. Más allá de lo que yo decía recién, de por qué la geopolítica no ocupa el lugar que debería dentro de la discusión pública, lo cierto es que sí, en el campo académico se utiliza mucho la palabra geopolítica. No tanto, no se hace tanta alusión a la geopolítica como una ciencia constituida con sus propios temas, con su propia historia. Claro, La palabra claro. está bastante de moda, entonces Sí, llama es mucho. nominal la presencia, sí, sí, Claro. sí. Sí. Pero, digamos, decía esto porque la geopolítica vende, pero no vende muchas veces por lo que la geopolítica es. Pero además, lo que vos mencionabas por respecto de los lectores nuestros, el espectro es quizás un poco más amplio de lo que yo puse en la entrevista esta, de entre 20 y 45. Es un poquito más amplio y en general todos promediamos los 30. Hay mucho comprador que tiene nuestra edad, digámoslo así, y que me parece que es una generación nueva que ya pasó por experiencias de militancia, que ya tiene cierta reflexión política, que anda siempre interesada por alguna cuestión del pensamiento político en general, y que está ayuna de herramientas con las cuales responder a ciertos desafíos de la discusión política actual, y que nuestros autores los acercan ciertas herramientas y ciertos posicionamientos alternativos que pueden servir, si no para adoptarlos, sí para apropiarlos, para hacer una recepción crítica de ellos y para ensayar, digamos, posiciones posibles disruptivas que puedan permitir una construcción de políticas, una construcción política alternativa que responda a los intereses de nuestra generación. Porque lo cierto es que podríamos decir que somos una generación intermedia entre toda una nueva camada de gente que está insertándose a la política, digámosle así, mucho más joven que nosotros, y los que detentan el poder, que siempre son los viejos. Entonces nosotros estamos en esa operación de clivaje, como atrapados entre jóvenes muy jóvenes y viejos muy viejos que son progresistas. Y nosotros estamos en el medio intentando ver, bueno, pero no es posible discutir otra cosa. Necesariamente si uno disiente con el status quo en materia de lo que debería ser el campo nacional popular entendido en términos progresistas, necesariamente eso lo convierte a uno en un Gómez Centurión, en un reaccionario libertario y lo que fuere. Me parece que no. Entonces, terraplanista antivacuna. Te olvidaste de eso. Terraplanista y antivacuna, sí. Me parece que nosotros estamos ahí tratando de pensar la especificidad del peronismo y lo que significa para nuestra generación, con nuestras propias experiencias de militancia, con la propia historia de nuestros padres, recordando digamos, las historias de militancia de los 70 y todo lo que se nos ofrece hoy como horizonte de emancipación es muy poco en comparación a todo aquello con lo cual nosotros siempre soñamos y todo lo que soñó la generación
que dio la vida por el país, ¿no? Entonces me parece que nosotros estamos un poco como recalculando, digámosle así, y tratando de encontrar lugares desde los cuales dar las discusiones que nos parecen políticamente necesarias con herramientas conceptuales, ¿no? Digamos, necesitamos formar lo que Perón llamaba una unidad de concepción que permita tener después, eventualmente en algún momento, para nuestra generación, una unidad en la acción, ¿no? Y que no tenga que ver con el seguidismo de lo que siempre se dice y siempre se hace en las organizaciones políticas tal cual las conocemos, que nada, nosotros tenemos una mirada un poco crítica al respecto, ¿no? De cómo se están manejando las cosas en términos de formación política. Hemos pasado nosotros personalmente por distintas organizaciones y siempre hay como un lugar ahí que es la formación política que siempre se da para los años donde no hay campaña electoral, pero que nunca tiene demasiado contenido y que no apunta a una formación profunda. Entonces nosotros intentamos subsanar eso sin estar, digamos, hay que decirlo, es independiente de cualquier organización política, cualquier orga y de la academia misma. Es decir, nosotros no trabajamos bajo el amparo de ningún proyecto institucional, con lo cual lo hacemos... Sí, claro, y ahí es donde se pueden dar el lujo de editar a quienes editan, porque si no, claro. no creo que fuera posible, lógicamente, eso es evidente. Recién decías algo que me parece central, digamos, destacar, que es la emancipación, la idea de emancipación circula discursivamente, así como la palabra geopolítica se utiliza dentro de la academia vaciada de sentido, la emancipación, las luchas emancipatorias, por ejemplo, de mujeres, de minorías sexuales, etcétera, ahora son, digamos, discursivamente, y también, bueno, a nivel institucional, por supuesto, hay mucha guita ahí, etcétera, pero digamos, son discursivamente elementos que están sobre la mesa, pero que no tienen que ver, digamos, que están nominalmente sobre la mesa, de nuevo, ¿no? Creo que hay como una utilización de un montón de conceptos que no se discuten, además desde distintas perspectivas. Vos dijiste peronismo 3 o 4 veces a lo largo de este tramo de la conversación, y sin embargo, no necesariamente ustedes editan autores peronistas. Ahí es donde podríamos hablar un poco de Diego Fusaro, que es un filósofo italiano que se autodefine como marxista gramsciano. Vos, al definirlo, utilizaste también la palabra conservador, que me parece importante, sobre todo conservador en relación a lo que ahora se propone como no conservador. No sé si es un conservador en términos más amplios, pero me gustaría que cuentes un poco, y teniendo en cuenta que el marco de este proyecto es la corrección política, y Diego Fusaro discute mucho eso, habla de la izquierda rosa, por ejemplo, que si puedes sintetizar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con las ideas de Fusaro en cuanto a el género, por decirlo, por resumirlo, o el movimiento global de género, y cómo él discute eso a partir de su marxismo, porque también hay una especie de supuesto que circula que indicaría que la izquierda es la izquierda, lo que se entiende por izquierda, la autopercibida izquierda, es la portavoz de las políticas de género y además la gestión de las políticas de género. Sin embargo, hay otras izquierdas, como las que Fusaro encarna muy bien, que discuten esto. En Argentina yo no sé si él tiene un par con su perfil, pero bueno, ustedes lo editan, me gustaría que resumas un poco, para quien no lo leyó y no lo conoce, cuál es su pensamiento en torno a este tema. Sí, es interesante porque Diego Fusaro se considera un discípulo independiente de Hegel, Marx y Gramsci, pero lo distintivo de su estilo y de su producción intelectual es que no se preocupa por caer, digámosle así, parado en las modas intelectuales que hoy se consideran de izquierda, sino que como es alguien formado, digamos, que tiene libros sobre Gramsci y sobre Marx que son editados en las principales editoriales españolas, digamos, que todos conocemos, en el siglo XXI, en Trota. Entonces, es alguien que va a las fuentes y que desde ahí se plantea, digamos, cómo defender hoy la causa de los trabajadores y la construcción de una voluntad política nacional y popular en el siglo XXI. Independientemente de que la izquierda sea
o no fiel a ese legado y a ese mandato que él encuentra en estos autores. Entonces, él es muy disruptivo porque directamente cree que existe una izquierda posmoderna, que se llama izquierda fucsia, que acepta un chantaje neoliberal de quedarse con los derechos de Bragueta y renunciar a la representación de los trabajadores. Entonces, Sí. como si la disidencia pudiera ser meramente una cuestión de las formas en que uno hace uso de su propio deseo, en términos individuales, hasta en eso, y olvidándose de cómo se construye, como decía, una voluntad política nacional y popular que abarca a todos, independientemente de su orientación sexual, de su autopercepción de género, de lo que fuere. Entonces, él no es un conservador en el sentido de que esté impugnando las nuevas formas de familia, las nuevas formas de relación, de relación entre las personas, sino que él es un conservador en el sentido de que cree que la familia como institución, como función debe ser defendida, que es un amparo para el mismo pueblo, esa institución, que la política misma, que el Estado mismo es necesario, y que lo que hay que hacer es dotar de contenido popular esas instituciones y no abandonarlas, no destruirlas desde posiciones individualistas que apelan al individuo como el último reducto de las decisiones, ¿no? Que es algo que va muy de la mano de la lógica libertaria también, ¿no? Porque uno dice, bueno, aparentemente los progresistas discuten con los libertarios, pero en el fondo siempre refieren como la última instancia decisiva al capricho del individuo, ¿no? A ver qué quiere hacer con su vida, cómo quiere gozar de su cuerpo, con quién se quiere relacionar. Pareciera que esto se puede discutir por fuera de todo parámetro ético. Entonces, Fusaro, que es un socialista, dice, no, debe haber un parámetro ético que debe ser que el otro está, digamos, hay que atender al otro, pero además hay que atender a que tenemos una tradición, una memoria histórica y un conjunto un bagaje de luchas políticas y de los trabajadores que merece ser atendida en primer lugar, porque eso es a lo que pertenecemos todos. Personalmente incluso, como más decisivo antes que a una determinada orientación sexual, digamos. Si hay algo que debería darnos orgullo y que debería ser como una bandera disidente, es la de justamente continuar con esas luchas históricas del pueblo argentino por liberarse. ¿Sí? Porque la primera dependencia que tenemos es la dependencia común, no es la dependencia particular, ¿no? Entonces me parece que la construcción de esa identidad política común, que pertenece a todos independientemente de cómo usemos nuestro cuerpo, de cuál sea nuestra forma de familia predilecta o de la que tengamos o lo que fuere, más allá de todo eso está el hecho de que pertenecemos a un orden político, económico y social en el cual estamos subyugados todos por igual. Entonces, me parece que es desde esa lectura que él impugna muchas de las causas, digamos así, más agresivas que desde el progresismo se plantean como urgentes, ¿no? Como si antes de que haya cloacas en La Matanza tendremos que discutir el aborto, ¿no? Entonces, me parece que hay cierta lógica de la agenda política que tiene que ver con quién marca el tiempo de las discusiones. Y Fusaro discute mucho eso, ¿no? Me parece que tenemos, y también, bueno, hay muchas cuestiones de fondo en torno a cómo se construye una subjetividad política. Es decir, si basta con la mera adición de distintas causas o si debe ser troncal la representación de los trabajadores y de la defensa, digamos, de la soberanía nacional, por decir algo. Sí, claro, porque también, digamos, el otro problema de estos movimientos globales es que siempre dejan a alguien afuera, justamente por ser globales y por estar siempre craneados desde los centros de poder o think tanks que realmente son de los centros de poder. Cuando llegan a América Latina, por ejemplo, se nota mucho eso. En la grieta verde-celeste se ve muy claramente cómo provocan un conflicto porque están pensados desde otros lugares con realidades diferentes. Digamos, la pretensión de una realidad común con los feminismos también es muy claro eso. No puede haber un feminismo norteamericano que sea genuinamente representativo de la situación de las mujeres, etcétera, ni hablar.
Otra cosa que me parece interesante también, dentro de lo que habías planteado en cuanto a esto de los referentes intelectuales, en algún momento vos dijiste, para mí es lo mismo, o medimos o juzgamos de la misma manera, o ocupa el mismo lugar o jerarquía, no recuerdo exactamente cómo lo dijiste, un tipo como Maresca con un tipo como Horacio González. Todos los que nos están viendo en este momento ubican perfectamente a Horacio González, a Maresca lo van a ubicar muy pocos. Quisiera que profundices un toque más en eso, porque también hay una deuda para mí pendiente con un montón de pensadores argentinos que se plantaron, digamos, a pensar desde el disenso con una perspectiva argentina, para utilizar palabras digamos, que sean amigables a todo el mundo, que no tienen realmente espacio en la discusión más generalizada. Bueno, contame eso, de darle las mismas jerarquías y qué sé yo. Profundiza Sí, un eso poquito tiene ahí. que ver con lo que decía antes respecto de nuestra perspectiva generacional, que no es la misma de la de los compañeros que son mayores nuestros, que vivieron los 70 y que están atravesados por toda una serie de discusiones intrageneracionales que a nosotros un poco, vamos a decirlo brutalmente, nos resbalan un poco. Es decir, estamos Sí, cansados de que haya que discutir si uno es peronista ortodoxo o si es peronista de la tendencia hoy, digamos, donde las discusiones ya son otras. Entonces, me parece sí. que deberíamos todos tener la apertura intelectual necesaria para no dejar a nadie afuera de lo que son las referencias intelectuales necesarias que debemos tener para pensar el hoy. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que los aportes que hace Horacio González, los aportes que hace que hace Jorge Alemán, son muy importantes, pero que también hay otros que están pensando desde posturas nacionales y populares que tienen igual valor, digámosle así, en principio, ¿no? Como para empezar a abrir el juego. Y hay muchos, hay Con los muchos. diferentes políticos pasa algo parecido. Ustedes creo tuvieron, por ejemplo, algún contacto con Jorge Rulli, que es una especie de ninguneado permanente dentro de lo que es el peronismo, digamos. Se repite ese esquema, ¿no? Bueno, se establece una especie, una suerte de canon y de figuras habilitadas para discutir la realidad, tanto en términos políticos como filosóficos, sociológicos, antropológicos, etcétera, y no hay apertura real, mientras todo el tiempo se habla de inclusión, disenso, disidencias, etcétera, no hay una apertura mayor que abarque a gente que además, como es el caso de Rulli, ocupa un rol muy importante. ¿Por qué pensás que se dan esas burbujas que ustedes pretenden Sí, discutir a través de Nomos? sí, hay algo que tiene que ver también con la lógica de la construcción de sentido a nivel mediático, digámoslo así, ¿no? Y de cómo los Mm, nuevos medios de comunicación tienden a conformar esas burbujas de las que hablabas vos. No es que mm, simplemente alguien cree ese entorno, sino que se va creando solo porque en las redes sociales solamente interactuamos con aquellos con los cuales somos amigos y opinamos más o menos parecido, entonces el resto parece que queda fuera. Y esto es peligroso porque si no hay una articulación política de esas distintas burbujas, siempre hay otro que las puede aprovechar, hay otro que lo puede hacer, hay otro que puede articular por fuera y que puede venir con demandas que están desatendidas en un campo político determinado y usar eso en contra suyo. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con eso y un poco con, bueno, lo que decía, con historias de vida y de militancia que han sido encontradas, digamos, ¿no? Y que nadie pretende digamos, que los viejos se pongan de acuerdo, digamos. Y no se van a poner de acuerdo ni se van a amigar ni nada, nada. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de sí referenciar y de escuchar a todas las historias de vida y de militancia de las distintas extracciones que sean, para poder tener un panorama un poco más amplio y poder discutir realmente política con un bagaje, digamos, histórico, mm, real, que no sea simplemente la consigna de turno en los medios de comunicación que supuestamente son nuestros, digamos. Entonces, sí. me parece que pasa por ese lado. Maresca fue ¿cómo se llama? Estuvo a cargo de la Biblioteca Nacional justo antes que Horacio González. Y es un pensador Sí. bueno, que está lejos de ser un peronista de derecha tradicional, así, de camisa de cuero y cadena, porque es un experto en Nietzsche,
digamos, ¿no? Entonces, Sí. nada, me parece que está, por supuesto, a la altura y le sobra capacidad para dar cualquier tipo de discusión. Y no necesita tampoco que nosotros le hagamos de abogado. Pero me parece que tanto Maresca como Alberto Vuela y algunos más jóvenes, como Marcelo Gullo, están dando discusiones por sí solos hace rato y se vienen peleando con todo el mundo, no tienen historiales de discusiones que nada, ya los presentan por sí solos. Pero me parece que son personajes interesantes para sumar a la ensalada que es el peronismo, ¿no? Sí, para tener una verdadera diversidad, ¿viste? Porque la palabra diversidad todo el tiempo, la palabra ensalada por ahí es un poquito, pero, No, pero la para mí, ensalada digamos, está el bien la ensalada. peronismo, ¿eh? ¿Sabes por qué está bien la Sí, ensalada? ensalada Porque está bien. algunos creen que pueden comer solamente cosas dulces toda su vida y que cuando viene un Ah, condimento un poquito más agrio o agridulce ya dicen, no, 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 eso es mucho. No. sí. Entonces está bien, hay que acostumbrarse a abrir el paladar, a probar cosas distintas, a que alguien putee, a que alguien diga cosas que son incorrectas. Hay que acostumbrarse porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro y el campo de discusión va a estar afuera. Y cuando esté afuera nos van a destruir, nos van a meter un Bolsonaro por la ventana y se acabó. Ahí tenemos que volver a Exactamente, cero. digamos, exactamente. No veo, me sorprende que el riesgo Bolsonaro no tenga más pregnancia, porque sí, bueno, ni hablar. Lo último, para cerrar, alguna reflexión sobre la tecnología, porque también, digamos, me gusta, me interesa y me gustó cómo la pensás, porque hay cierta idea de, digamos, yo incluso no tengo todavía una... bueno, se puede construir sentido en Twitter. Luego yo no soy usuaria de Twitter, pero se puede ver desde afuera, voy a Twitter a buscar ese sentido que se puede construir y realmente no lo encuentro, o encuentro otra cosa que se aproxima a una construcción de sentido, pero que no lo es. Y digamos, es como una pulseada que no termino de definir conmigo misma. Y quisiera que vos des tu visión a propósito de eso, porque también esas ideas un poco, qué sé yo, no, bueno, hay que alejarse de la tecnología, digamos, son inviables, no puedes alejarte de la tecnología, es algo que pertenece al orden de lo ideal en todo caso, pero no es posible. Sí, sí, Bueno, yo ¿cómo hay que usar la tecnología para vos? me parece que las redes son una herramienta fundamental de toda construcción de poder y de sentido. Entonces, si uno entiende que la política tiene que ver con la construcción de sentido, debe procurar que sus propias formas de intervenir políticamente estén presentes en las redes. Pero siempre entendiendo que las redes son un campo de batalla y que no hay mucho tiempo para la reflexión ahí. Entonces hay que ver bien cómo uno interviene de acuerdo a la naturaleza de su proyecto, porque, por ejemplo, Nomos es una editorial y un grupo de estudios, entonces no tiene Twitter. Porque podría tener para difundir y replicar cosas, pero no lo utiliza como lo utiliza un político, por ejemplo, o una agrupación política que está todo el tiempo ahí, ¿no? Como tratando de marcar agenda. Nosotros estamos más en un terreno teórico, entonces la discusión, la forma de intervenir en el terreno público es otra. Utilizamos más Facebook, más por ahí Instagram, estamos empezando a utilizar ahora. Sin embargo, me permitís una interrupción y no te olvides de lo que vas a decir, pero me hiciste acordar en una entrevista con otro filósofo que se llama Lucas Soares, él en un momento usó una frase que me encantó, que es twitterización del pensamiento. Es decir, yo adhiero completamente a que no se puede discutir, digamos, no se puede llegar demasiado lejos en una reflexión en un espacio como las redes, pero al mismo tiempo hay como una especie de consenso en cuanto a que, viste, algunos hablan de haikus, de aforismos, o sea, digamos, hay una especie de consenso en cuanto a que vos podés sintetizar una grandísima idea y cristalizarla en un tweet, digamos. Sí, pero eso no es Bueno, tarea, de vuelta, no es tarea del pensar, eso es tarea del comunicador político o del marketing, digamos, si querés ver, del o del consignismo. comunicador de sí mismo. Sí, igual se puede discutir en Twitter, no es que sea imposible, pero el espacio es Sí. muy escaso, me parece, a mí.
Yo no discutiría ideas, digamos, no plantearía una discusión intelectual en Twitter. Lo discutiría en un libro o por este medio, ¿no? Como estas nuevas reuniones, estas nuevas modalidades de conversación que sirven, y que hay mucha gente que está dando cursos de esta manera, por ejemplo, la Fundación Centro Psicoanalítico, que nosotros tenemos mucha relación, mucho ida y vuelta. Ellos dan cursos permanentemente de filosofía política, una variedad de temas, con este formato. Y bueno, eso es un espacio para pensar, ¿no? Uno puede hacer lo mismo. Lo interesante de los medios nuevos disponibles es que permiten que lo que antes era patrimonio de las instituciones, ¿no? Que necesitan tener un lugar físico lo suficientemente grande como un aula para dar conferencias, simplemente ahora lo puede hacer cualquiera desde su casa. Entonces me parece que ya no es simplemente Twitter la herramienta. Existe YouTube, existe Zoom, bueno, hay un montón de plataformas que uno puede aprovechar para, bueno, eso, para pensar, para intervenir de otra forma. Lo que no quita que Twitter o que, no sé, Facebook o que Instagram no tengan no sean espacios lo suficientemente fuertes, al contrario. Pero para los que estamos en el pensamiento político es más importante tener estas herramientas como, bueno, YouTube, las transmisiones en vivo y demás, y Facebook quizás, bueno, o tener como mandar los mensajes a todas las redes, pero no estar presos de su propia lógica, ¿no? Y bueno, me parece que lo que hay que apelar es a la conversación uno a uno para construir relaciones, ¿no? Con la gente que no piensa como vos. ¿Cómo haces para tender el puente? Es muy difícil. Si vos te plantás en Twitter, es muy difícil poder dialogar. ¿No? Me parece como que es más para la batalla, como decía. Ya tenés ese sentido, ya sabés lo que tenés que decir, a dónde tenés que atacar, entonces vas. Eso es Twitter, me parece. Por ahí, digo, me parece que estas modalidades de discusión que se pueden ampliar a varias personas permiten tener la lenta y vieja lógica intelectual de la conversación. Pero que bueno, es elitista, pero es lo que tenemos. Somos humanos y no nos da el tiempo para pensar como máquinas y responder automáticamente. El pensamiento tiene su tempo, ¿no? Sí, necesidad de maceración. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo no tengo Twitter, así que adhiero totalmente, pero bueno, digamos... Hay un tiempo de maduración que lleva toda idea que necesita tener su tiempo. Pero hay como una especie de kiosco filosófico también en Twitter. Sí, bueno, eso pasa siempre. O sea, pasa desde que Sócrates andaba andando por ahí, ya había otros que vendían, ¿no? Vendían ideas, ¿no? Decían, bueno, vos sobre qué querés que hable, yo te hablo sobre eso. Y vos a cambio me das un estipendio, digamos, ¿no? Un módico estipendio que sirve para que yo haga mi acting de filósofo. Bueno, eso ocurre, ¿no? Ocurre mucho y no está mal tampoco, ¿no? Es algo que uno no puede hacer nada con eso, no puede impedirlo. Pero cada cual digamos, hay siempre distintos registros en la comunicación y en la vida humana. No está mal que alguien tenga un interés superficial por creer que piensa. Pero los que pensamos en serio tenemos que tomarnos el trabajo de responder a todas estas nuevas modas y hacerlo con los nuevos medios también. Pero yo no me la agarraría con Darío Zeta, por ejemplo, ¿no? Que algunos piensan que la filosofía es lo que Darío Zeta dice y hace. Entonces, eso sí es un problema, porque muchos chicos llegan a la universidad con esa idea y se encuentran con un, no sé, profesor especialista en Aristóteles, ¿no? Que habla lento, pero que por ahí obviamente sabe muchísimo más que lo que puede llegar a decir alguien en la tele, ¿no? Por el espacio mismo, por el formato. Pero bueno, es un contraste muy, muy grande entre lo que un filósofo es, o alguien que se dedica a la filosofía es, y lo que se muestra en la tele. Entonces eso genera como distorsiones. Pero bueno, es también un poco parte del mundo en que vivimos. Como todo empieza a tener el mismo formato, uno piensa que todas las cosas deberían ser más o menos iguales, y que todo debería llevar más o menos el mismo tiempo, pero no es así. Y la filosofía, que es la más lenta de las formas de existencia que hay, necesariamente es chocante y es disruptiva. Entonces, a mí no me parece mal que existan formas de divulgación rápidas. Creo que hay gente que lo hace muy bien. Por ejemplo, hay un canal que se llama La Fonda Filosófica, que es excelente. Un pelado no sé, un yanqui que habla en español, pero muy, muy, muy bueno a nivel del contenido. Uno puede hacer cosas didácticas y puede hacer divulgación seria. Después hay casos que no, pero bueno,
contra eso no hay más que hacer, hay que combatirlo, simplemente haciendo las cosas bien. Bien, perfecto. Por último, vos esto ya tiene quizás un toque más que ver con lo personal. ¿Cuál es tu concepción personal de, digamos, nuestro ciclo tiene la frase corrección política no azarosamente en su planteo inicial? ¿Cuál es y yo estoy dándome cuenta también de que corrección política es algo volátil, que depende mucho, la otra vez en otra entrevista con un escritor que se llama Carlos Godoy, yo decía, bueno, cada lado de la grieta, por ejemplo, tiene una corrección política diferente, con la cuarentena se vio muy bien eso, ¿viste? ¿Cuál es tu idea de corrección política en el presente, de acuerdo a todo esto que hablamos y de acuerdo a la actividad de editor que tenés, etcétera, como filósofo? ¿Cuál es tu definición de corrección política? Más allá de lo que nosotros podríamos llamar convencionalmente corrección política, me parece que siempre existen como cristalizaciones del sentido común que son muy difíciles de romper. Esto en todas las sociedades, en todas las épocas, esto es así, digamos, siempre existe algo que, no sé, en los campos de estudios del marxismo se llamaba ideología, es decir, cómo las personas se representan que son, independientemente de lo que son efectivamente en la realidad social, política, económica. Sí. Entonces, digo, siempre hay un imaginario social que tiene su propia fuerza de gravitación, ¿no? Y respecto del cual todo el que se dedica a pensar o a reflexionar siempre lucha, siempre hay un tiro y afloje con ese campo de sentido constituido en la sociedad. Y obviamente en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, cada campo de sentido en particular que se va microfragmentando tiene a su vez sus propias instancias de gravitación, ¿no? Y su propio sentido que cuesta mucho romper. Entonces, necesariamente la reflexión, el pensamiento filosófico o la reflexión en sí, el pensar, necesariamente rompe con eso, digamos, va a contramano de esa inercia, porque ya el mero hecho de reflexionar supone que uno toma distancia de lo que es, de lo que piensa, y piensa alternativas, trata de verse desde otro lugar, trata de ganar en distancia, de hacer espacio para que pueda surgir una respuesta, porque como el pensar necesariamente es una búsqueda de respuestas, en el mero hecho de buscar una respuesta, ya está supuesto que no está en el punto de partida, porque si ya tuviera la respuesta, no pensaría. Entonces pienso porque me falta saber algo, me falta encontrar una respuesta, me falta articular discursivamente algo. Entonces me tengo que trasladar hacia otro lugar. Ese ir hacia lo otro y volver es el movimiento del pensar, digámoslo así, ¿no? Pensado yo soy muy hegeliano en eso, me gustan esa clase de metáforas, ¿no? De que necesariamente uno adquiere autoconciencia cuando hace el proceso de ir hacia la otra posición y volver. Entonces ahí se rompe toda corrección política, tanto de la propia como de la ajena. Entonces yo que Claro. el peronista malo que trae a los autores disidentes conservadores, publico un libro que se llama Releer a Marx, de Costanzo Preve, ¿no? Publico a Jean-Claude Michéa, que es un anarquista, comunitarista, que está de culo con la izquierda. Bueno, entonces me parece que la idea del pensamiento es esa, es la de socavar todas las falsas identificaciones. Entonces cuando a mí me dicen, no, vos sos conservador porque estás en contra del progresismo, yo digo, no, yo soy el disidente y el posmoderno acá. Y ustedes son los que están cristalizados en una identidad que no pueden romper. Yo soy el que fluctúa, el que cruza fronteras. Ustedes son los que están encerrados. Parece que hay que atreverse a abandonar el propio anclaje en las cuestiones identitarias y animarse a pensar, porque cuando uno empieza a pensar, ya fue y volvió, ¿no? Entonces, eso sirve, digamos, sirve. Esto no es una lógica para la política, pero sí para pensar y para intervenir discursivamente. Y permite después, como consecuencia, que la propia política, la propia forma de encarar y de concebir la política sea mucho más flexible, porque uno va a entender que lo que se discute en política siempre es lo esencial, es decir, lo que separa con una línea de demarcación a aquellos que pueden llegar a ser mis amigos de aquellos que no, y que existencialmente, por necesidad, están siempre en contra de mis propios intereses como existente, digamos así, en los términos más amplios.
Esos son los enemigos. Con el resto tenés que poder hablar, tenés que poder sentar, tenés que poder pensar las posiciones de ellos, tenés que poder leer sus autores de referencia, y ahí es donde se empieza a tramar la comunidad política, en la amistad y en el diálogo, que es como lo pensaron los griegos, y que es por eso los griegos son el paradigma del pensamiento político y del Sí. pensamiento occidental. Es decir, en la amistad y en el diálogo, con el que no es No como solo yo, con el que occidental, piensa sí, diferente. Ahí es donde se sí, construye la sí. comunidad. La comunidad es eso, el ser en común con otro que no es como yo, pero que pertenece al mismo ámbito de protección de los intereses comunes. Esa es la comunidad. Y el que está por fuera de la comunidad es el enemigo. Ese es el único que queda fuera de la comunidad. Y hay que definirlo bien, porque si no lo definís bien, entrás en problemas. Fraccionás la unidad política del pueblo, de la comunidad, y ahí ya estás en la guerra civil. Es decir, porque si vos no estás dispuesto a dialogar y a tener un lazo de amistad o una comunidad de intereses con alguien que no piensa como vos, entonces políticamente abrís el campo de la guerra civil. Y eso es muy grave, porque si no hay forma de dirimir los intereses comunes por una vía pacífica, entonces hay guerra civil. Y eso hay que asumirlo, digamos. Si uno está convencido de que la guerra civil es el camino, entonces la lanza. Pero me parece que lo más Sí, responsable, lo más no prudente... sé, se me hace demasiado difícil de tragar por ahí el término guerra civil, pero sí hay algo que es clarísimo, es que institucionalmente se fomentan esas divisiones, vos decías microsegmentaciones, que realmente, digamos, no solo se fomenta y se alienta la grieta, sino el armado de pequeños grupos que se controlen entre sí transversalmente para eliminar cualquier idea de comunidad en términos amplios, por supuesto, pero se trabaja desde arriba, eso no aparece espontáneamente desde abajo, es un movimiento, sí, vertical que va de arriba hacia abajo. Che, bueno, me encantó que hablemos. Por ahí en algún momento volvamos a citarte, hay muchas entrevistas que nos gusta prolongar. Te recontra agradezco, espero que el proyecto marche muy bien. No hay mujeres, me parece, que publiquen ustedes, ¿eh? Te lo tengo que... Tenemos que cambiar de sexo para poder cumplir con el cupo, ahora que salió ahora para las reuniones sociales, asambleas, vamos a tener que... Rápidamente, Perdón, ajustame este tema. más allá del chiste, quiero decir que Sí, en Nomos tenemos la persona que corrige los libros es una mujer, la persona que maqueta los libros es una mujer, la persona que se ocupa de las ventas es una mujer, es tremenda la que lo persona que tengas hace que el decir, la mujer, verdad. digamos, Por pero favor, tomá el es chiste como de interesante. quien viene, te pido por favor. No, no me enojo, no me enojo. No, porque además Gracias por... va con toda la ironía de la que soy capaz. Así que, o quizás no tanta. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y cuenten con nosotros para lo que gusten. Un re gustazo. Igualmente, saludos. Gracias.